En el caso de la patología del líquido amniótico, primero hay que recordar cómo se forma y cómo se excreta, ¿no? Entonces recuerden que el líquido amniótico a término más o menos llega 1 litro, ¿no? Cuando es en un embarazo a término. Pero ¿cómo se forma el líquido amniótico? Entonces cuando hablamos de la síntesis, ustedes tienen que recordar que en las primeras semanas, ¿no? En las primeras 20 semanas más o menos tiene origen materno, ¿ya? Ya que se forma por un trasudado del plasma de la madre, pero pasadas las 20 semanas tiene origen fetal, porque viene a ser la orina fetal la principal fuente de líquido amniótico. Más o menos la tasa de producción es más de 25 mililitros por hora, ¿ya? Más de 25 mililitros por hora la tasa de producción. Y en cuanto a la excreción, el principal mecanismo de eliminación del líquido amniótico viene a ser la deglución, ¿correcto? La deglución, que más o menos es 400 mililitros en 24 horas, ¿ya? 400 mililitros cada 24 horas o por día, ¿no? Muy bien. En cuanto a la medición, tenemos acá la ecografía. Es el que nos va a cuantificar. Recuerden, la ecografía de tercer trimestre es la que nos cuantifica el volumen de líquido amniótico. Y para ello tenemos dos parámetros, ¿ya? El ILA, también llamado índice de Phelan, ¿no? El índice de líquido amniótico, y el pozo mayor, o también llamado índice de Chamberlain, ¿no? Índice de Chamberlain. Muy bien, en cuanto al ILA, recuerden el valor normal, 5,25 centímetros, y en cuanto al pozo mayor, de 2 a 8 centímetros. De esa manera cuantifico el volumen del líquido amniótico. Muy bien, cuando hablamos acá de la primera alteración, que viene a ser el polihidramnios, ¿ya? El polihidramnios siempre lo vamos a comparar al defecto, ¿no? Que es el oligohidramnios, ¿ya? El oligohidramnios. Entonces comenzamos. En cuanto a la definición que podemos decir, entonces que el polihidramnios, cuando hablamos de un volumen total, es más de 2 litros, y luego ya si hablamos de los índices, un ILA más de 25 centímetros o un pozo mayor más de 8 centímetros. Oligo, un volumen total menos de 500 mililitros, o un ILA menos de 5 centímetros, o un pozo mayor menos de 2 centímetros, ¿no? Sabiendo ya los valores normales, entonces yo me acuerdo a la definición de poli u oligohidramnios. En cuanto a la etiología, si hablamos de la etiología más frecuente del polihidramnios, la etiología más frecuente es idiopático. En cambio, en el oligohidramnios, la etiología más frecuente es la ruptura prematura de membranas. En cuanto a otras causas, ¿no es cierto? Por parte del feto, causas fetales, en el caso del polihidramnios tenemos las trisomías. Las trisomías, por ejemplo, la trisomía del par 21, Down, Edwards, 18, Patau, ¿no? En cambio, en el oligo tenemos el síndrome de Turner, ¿ya? El síndrome de Turner, ¿no? Que es la monosomía, ¿no? 45X0, la monosomía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la causa fetal. Otra tiene que ver con las malformaciones, muy importante, ¿ya? En el caso del polihidramnios, ¿qué malformaciones congénitas se asocia? Las más frecuentes, las digestivas, ¿ya? Las más frecuentes, las digestivas, por obstrucción, ¿no? Una atresia duodenal, una fístula traqueosofágica, están asociadas. Acuérdense, en la atresia duodenal, el signo de doble burbuja, ¿ya? El signo de doble burbuja. También están asociadas las malformaciones del sistema nervioso central, porque se altera la deglución. Entonces acá están los defectos de tubo neural, la hidrocefalia, están asociadas a polihidramnios, ¿ya? Entonces, malformaciones digestivas a la cabeza, segundo, sistema nervioso. En cambio, en oligo, las malformaciones que están asociadas son las genitourinarias, ¿no? Las genitourinarias. Entonces, por ejemplo, una agenesia renal, una hipoplasia renal, etcétera, están asociados a oligohidramnios, porque obviamente el riñón es el que produce la orina y eso constituye el líquido amniótico. Entonces, si hay una agenesia renal, va a haber menos producción de líquido amniótico, ¿no? Ya está. Por parte, si hablamos
Por parte de la madre, ¿qué patologías maternas van con polidramios? Tenemos ahí la diabetes gestacional, la isoinmunización, RH, van con polidramios. En el caso del oligohidramios, ¿no? El embarazo prolongado genera oligohidramios, los estados hipertensivos, preeclampsia, generan oligohidramios, ¿no? Generan oligohidramios. Muy bien, entonces tenemos causas fetales, causas maternas y ya otras causas, por ejemplo en el caso del polidramios, las infecciones, ¿no? TORCH, ¿ya? A la cabeza, citomegalovirus. En el caso del oligohidramios, el óbito, ¿ya? El consumo de tabaco, ¿ya? Por insuficiencia placentaria vamos a tener oligohidramios, ¿ya? Oligohidramios. Muy bien, entonces tenemos eso en cuanto a la etiología. En cuanto a la clínica, podríamos decirlo así, el polidramios básicamente se presenta con un aumento de altura uterina, ¿no? Aumento de altura uterina. Cuando ya es un polidramios crónico, ¿ya? El crónico puede ir asintomático, ¿no? Simplemente con aumento de altura uterina. Pero cuando es agudo, ya genera disnea, ¿no es cierto? Genera dolor, genera hinchazón de las piernas, etc. En el caso del oligo, disminución de la altura uterina. Y si ocurre, ojo, el oligohidramios a edades tempranas, recuerden que el oligohidramios se asocia a hipoplasia pulmonar, ¿correcto? A hipoplasia pulmonar. Por eso acuérdense de la secuencia de Potter, ¿no? En la agenesia renal. La agenesia renal produce oligohidramios y el oligohidramios produce hipoplasia pulmonar, malformaciones faciales. ¿Cómo se llama eso? Secuencia de Potter, ¿verdad? Acuérdense de la secuencia de Potter, ¿eh? Agenesia renal, oligohidramios, hipoplasia pulmonar y malformaciones faciales. Ya está. Entonces, eso en cuanto a las causas, ¿no? Luego tenemos por acá el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del polidramios? El tratamiento del polidramios farmacológico es con AINES, ¿ya? Con AINES. El que más se utiliza es la indometacina. Indometacina, ¿ya? Entonces, esto es el manejo farmacológico, ¿no? Ya en los cuadros agudos, donde hay disnea, dolor, edema de miembros inferiores, hay que hacer la extracción, la amniocentesis. La amniocentesis, ¿no? En este caso terapéutica, se extrae más o menos de 200 hasta 800 mililitros de líquido amniótico, ¿ya? 200 hasta 800 mililitros. Muy bien, en el caso del oligohidramios, recuerden, acá están contraindicados los AINES, contraindicado, como todo en el embarazo, YECAS. Recuerden que fármacos, si te preguntaran que producen oligohidramios, los AINES y los YECAS están contraindicados porque producen oligohidramios, ¿ya? Acá el tratamiento básicamente es hidratación de la madre, ¿ya? Debe ingerir bastante líquido, 2 litros al día, y se intenta la amnioinfusión, ¿no? Y el manejo etiológico, ¿ya? La amnioinfusión que se hace con cloruro de sodio, con suero salino, ¿ya? Por vía transabdominal o transvaginal. Ese vendría a ser el tratamiento en el caso del oligohidramios. Y finalmente hablar de una patología, ¿no es cierto?, rara, catastrófica, que es el embolismo de líquido amniótico. ¿Cuáles son los criterios para pensar en un embolismo de líquido amniótico? Que la paciente está en trabajo de parto, es durante el parto, saca intraparto, ausencia de fiebre, ojo, ausencia de fiebre, porque no es un cuadro infeccioso, sino es un cuadro hemodinámico. Entonces está en trabajo de parto, está sin fiebre, ¿y qué empieza a hacer? Falla cardiorrespiratoria, ¿ya? Empieza a hacer una falla cardíaca, hace hipotensión, taquicardia, etc. Hace falla respiratoria, disnea súbita, ojo, este es un cuadro que se presenta súbitamente, rápidamente, como cualquier embolismo. O sea, hace una falla cardiorrespiratoria, hipotensión, disnea súbita, taquipnea, taquicardia y coagulación intravascular diseminada y lesión neurológica, convulsión,
Por eso decía que era catastrófica, ¿no? La gestante en pleno trabajo de parto hace shock, hace falla respiratoria, hace SIT, hace convulsión, ¿correcto? Eso entonces, su inicio súbito durante el trabajo de parto y sin fiebre nos debe hacer sospechar del embolismo de líquido amniótico. Tener en cuenta sus factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el parto por cesárea, el parto instrumentado, ¿ya? La placenta previa, el DPP y los estados hipertensivos, en este caso la preeclampsia. Son los factores de riesgo para embolismo de líquido amniótico.